Las escrituras de compraventa colgaban en la pared como una burla constante. Recuerdo el día que las recibí en mis manos, llena de esperanza y con mi padre a mi lado. Pero ahora solo me sirven para recordarme lo que he perdido. Me senté frente al escritorio, el contrato de alquiler entre mis dedos, tratando de entenderlo hasta el último detalle. Era como si mi propia mente se rebelara contra mí. Cada palabra, un puñal clavado en mi corazón. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mi espiral de pensamientos. Marcos entró con su habitual aire de superioridad. Lucía, dijo, con una voz firme y cortante que me hizo temblar por dentro. He decidido desalojarte. ¿Cómo? Murmuraba, incapaz de articular una palabra coherente. Elena, siempre la más fría y calculadora, apareció en el umbral de la puerta, una carta en mano. Te he enviado un aviso formal, dijo con tono indiferente mientras colocaba la carta sobre el escritorio. La firma del notario es irrefutable. No me rendiré. Era mi mantra, mi única arma contra esta batalla injusta que libraban mi hermano y mi madre por mi casa familiar. Me levanté de golpe, mi cuerpo temblando de furia y dolor. Busqué a Elena con la mirada, pero solo encontré frialdad en sus ojos. ¿Hasta cuándo voy a ser una presa fácil para ellos? Recogí la carta y la miré detenidamente. Y entonces lo vi. Una fecha escrita al final del documento que no coincidía con la del contrato original. ¿Cómo era posible? El bufete de Marcos y Elena me recibió con una fría indiferencia. Presentar una demanda en la corte no fue un acto fácil. Mi voz tembló al leer las palabras que ponían a prueba la verdad. Sentía el peso de las escrituras de compraventa, las comunicaciones bancarias, el acta notarial. Pruebas que podrían convertir este desalojo fraudulento en una batalla legal. Pero esa era la única arma que tenía, hasta que pudiera reunir suficientes evidencias para exponer sus mentiras legales y recuperar mi casa familiar. Marcos me miró con una sonrisa cruel al presentarnos su moción de desalojo. Era como si estuviera viendo un juego, disfrutando del poder que le daba la ley. Lucía, dijo con voz sarcástica, deberías dejar esto ir antes de perder todo. Elena asintió, sus ojos fríos y calculadores. No me rendiría. Esa frase, mi mantra, resonaba en mi cabeza como un eco. La sala del tribunal era fría e imponente. El juez, un hombre severo con una mirada penetrante, escuchó nuestras argumentaciones. Sentí la presión de cada palabra que pronunciaba, cada documento que presentaba. Finalmente, el juez marcó la fecha para una audiencia de mediación, pero su tono no dejaba lugar a optimismo. Este caso, advirtió con voz grave, podría quedar en suspensión si no se llega a un acuerdo. Sus palabras resonaron como un trueno, una sombra oscura sobre mi esperanza. Las escrituras de compraventa estaban ahí, en la mesa del despacho, como un recordatorio constante de lo que me estaba robando mi propia familia. Me sentí atrapada, como si estuviera caminando por un laberinto sin salida. Pero no me rendiré, nunca. Esa frase se había convertido en una especie de mantra, mi único escudo contra la desesperación. Había decidido que necesitaba ayuda especializada, alguien que pudiera desentrañar este complot. Busqué a través de internet hasta encontrar un especialista en fraude documental llamado Juan. Me reuní con él en un café concurrido, el aroma del café recién hecho inundando el aire. Juan era un hombre tranquilo, de mirada penetrante y gestos deliberados. Le conté mi historia, mostrando las escrituras que me habían entregado, las comunicaciones bancarias sospechosas, todo lo que tenía. Lo miré a los ojos con la esperanza de ver algo de empatía, de encontrar una luz en medio de la oscuridad. Lo que veo aquí no son solo errores, dijo Juan después de estudiar los documentos durante un largo rato. Hay indicios claros de falsificación. Sus palabras me dieron una pequeña punzada de esperanza. Primero voy a analizar la tinta en el documento, continuó. Me explicó con calma cómo se podían identificar las tintas originales y las sintéticas, como si estuviera hablando a alguien que nunca había oído hablar del tema. Tras varios días de análisis, Juan volvió a llamarme. La tinta utilizada para la firma no es la misma que la utilizada en el resto del documento, me dijo con un tono grave. Esto sugiere que se aplicó después de que se firmara originalmente. Su voz me heló la sangre. Me imaginé a mi hermano y a mi madre, actuando con tal astucia y sin piedad. Me senté en la silla del bufete. El frío metal se adhirió a mi piel como una segunda piel. Las escrituras de compraventa eran un fantasma que me perseguía, recordándome constantemente lo que me habían robado. Me aferraba a mi frase leitmotiv. Yo no me rendiré. No podía permitirme perder la casa familiar, mi única conexión con mi padre. Tenía que encontrar pruebas contundentes. ¿Pero dónde? La respuesta llegó como un destello en mi mente. Los registros de la notaría. Tal vez ahí pudiese descubrir algo, alguna pista que me ayudara a desmantelar su web de mentiras. Buenos días, Sue, dijo el abogado con una sonrisa falsa. Necesito los registros electrónicos del notario, respondí, mi voz firme a pesar del miedo que me corroía por dentro. Especialmente los relacionados con la firma del acta notarial sobre la propiedad familiar. El abogado frunció el ceño, como si algo en mi solicitud lo desconcertase. Esos archivos son confidenciales, respondió finalmente.
Tendría que solicitar un permiso especial para acceder a ellos. Entiendo, dije, con una sensación de desesperación en el pecho. Pero necesito esos documentos urgentemente. Por favor. ¿Puede ayudarme? Con una mueca de resignación, el abogado accedió. 2 días después, me recibió con los archivos impresos en una carpeta gruesa. Las páginas estaban llenas de información técnica, pero con la mirada atenta y mi mente concentrada, empecé a navegar por ellas. Hasta que lo encontré. Un acceso inusual a la base de datos. La fecha coincidía con el día del supuesto acuerdo legal firmado por Marcos y Elena. Y entonces, una sensación gélida me recorrió el cuerpo. El tiempo de acceso se correspondía exactamente con la hora en que ellos dijeron haber firmado la escritura. Cada archivo, cada documento que había recogido, parecía un pedazo de rompecabezas. Pero aún faltaba la pieza clave. Lo que necesitaba era la confirmación definitiva de que mi hermano y madre habían actuado con premeditación para arrebatarme mi hogar. Me hundí en el sofá, rodeada por montañas de papeles, escrituras de compraventa, comunicaciones bancarias, hasta una copia del acta notarial del testamento de mi padre. Era como si estuviera viviendo un sueño horrible, lo que no me explicaba por qué mi propia familia me quisiera hacer daño. Organicé los hallazgos con el meticuloso cuidado que solo la desesperación puede brindar. Cada dato, cada irregularidad, se convertía en una arma para desmantelar sus mentiras legales. Finalmente, después de días de trabajo incansable, tenía un informe completo, detallado y sólido. Prueba irrefutable de fraude. «Lucía, ¿ya tienes todo listo?», preguntó mi abogado por teléfono, su voz cargada de esperanza. «Sí», le contesté con una firmeza que no sentía. «Lo tengo todo. Un informe con pruebas que demuestran la falsificación del testamento y las actividades fraudulentas de Marcos y Elena. Les voy a demostrar al tribunal lo que hicieron». Con el corazón en un puño entregué el informe a la fiscalía. Sentí una punzada de terror al entregar esa carga de dolor y traición. «No me rendiré», murmuré para mis adentros, recordándome mi propia frase leitmotiv. Pero también sentía una chispa de esperanza. Tal vez, finalmente, podríamos hacer justicia. Pasaron días llenos de tensión mientras esperábamos la decisión de la fiscalía. Y entonces, llegó la llamada. «Lucía, tus pruebas son contundentes. Vamos a presentar tu caso ante el tribunal». La alegría se apoderó de mí, como un destello en la oscuridad más profunda. Pero el golpe siguiente fue aún más duro. El juez, al revisar las pruebas, exigió una verificación adicional de la autenticidad del acta notarial. Un nuevo obstáculo, una nueva prueba que debía superar. «No puedo creerlo», suspiré con desilusión. La sala del tribunal se sentía fría y distante. Mi corazón latía, con fuerza en mi pecho, casi imposible de ignorar. Tenía el informe de fraude documental en mis manos, la única prueba que podía demostrar que mi casa era mía. «Esta es la última oportunidad para recuperar lo que me perteneció», pensé, aferrándome a esa frase como un salvavidas. Me habían robado mi hogar, mi infancia, y no permitiría que se salgan con la suya. Elena y Marcos, mis propios familiares, me habían traicionado con un plan elaborado de mentiras legales. Pero yo estaba preparada para luchar hasta el final. Marcos, sentado junto a su abogada, me observaba con una sonrisa burlona mientras esperábamos mi turno. Su mirada era como puñalada, lo que me hacía sentir más furiosa y determinada. Cuando llegó mi momento, presenté el informe al juez con las manos temblorosas pero firmes. «Diga, señor juez, este documento revela la falsificación del acta notarial, una evidencia crucial en su caso», dije con voz firme y clara. «Es un fraude documental que demuestra la intención de mis oponentes de arrebatarme mi hogar de manera ilegítima». El juez analizó el informe con detenimiento, su rostro serio e impasible. Finalmente, levantó la mirada y dijo: «Yo solicito una copia del acta notarial original para verificar la autenticidad de las firmas». El abogado de Marcos protestó, pero el juez no cedió. La fiscalía, luego de escuchar mis argumentos, solicitó la confirmación de la firma original del notario. La tensión en la sala era palpable. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperábamos su decisión. El juez miró al público con ojos cansados y dijo: «Ande basta que se confirme la autenticidad del acta. Suspendo la audiencia». Y sus palabras resonaron como un trueno en mi interior. La esperanza que había cultivado durante semanas se desvaneció como niebla. No podía creer que todo dependiera de una simple firma. Sentía el sudor frío recorriéndome la espalda mientras me dirigía al estrado. Era mi turno de testificar. «Digo, no me rendiré», pensé con firmeza. Esta casa, con todas sus historias, con los recuerdos grabados en cada rincón,
No se iba a perder por las mentiras y artimañas de mi hermano Marcos y mi madre Elena. Había preparado todo con esmero. La documentación financiera, las escrituras de compraventa, incluso las comunicaciones bancarias que demostraban que yo era la legítima propietaria. El perito en firmas me miró con seriedad antes de dirigirse al juez. Con un dedo índice firme, señalaba el documento original, y luego, con lentitud, comparó cada detalle con la firma falsificada. La tensión se espesaba en el ambiente como el humo de una chimenea apagada. Y entonces lo dijo. La firma no corresponde a la del documento original. Hay diferencias notables en la curvatura de las letras, en el trazo, incluso en la presión ejercida sobre la pluma E. Marcos palideció al escuchar esas palabras. Intentó negarlo, balbuceando que era una simple confusión, pero su voz temblaba y se notaba la desesperación en sus ojos. Tu madre Elena, sentada a su lado, solo pudo apretar el puño, de forma visiblemente nerviosa. El juez escuchó con atención las palabras del perito, pero al final de su declaración, dejó caer la mirada sobre el escritorio, sin pronunciar una sola palabra. La evidencia era contundente, y él mismo se encontraba atrapado en un dilema silencioso. ¿Sería capaz de ignorar tanta claridad? Sentí un nudo en la garganta cuando el juez dictó la sentencia. Negó a Lucía. Es declarada legítima propietaria de la vivienda E, dijo con voz grave y solemne. No podía creerlo. Después de meses de lucha, después de tanta angustia y desolación, había triunfado. La casa, mi casa, era mía otra vez. Marcos y Elena se sentaron en silencio, sus rostros pálidos como el papel. Tal vez ahora comprendieran lo que habían hecho, lo que me habían sometido a través de esos meses. El juez dictó una orden citándolos por fraude legal, algo que me había dado fuerza durante todo el proceso. La verdad, finalmente, se impondría. Al salir del tribunal me sentí aliviada, pero también un poco vacía. Había logrado mi objetivo, recuperar la propiedad y exponer sus mentiras. Pero lo que aún me atormentaba era la sensación de pérdida, la tristeza por una familia que parecía haber desaparecido bajo el peso del engaño. Entonces, decidí tomar acción. Escribí la historia, plasmando cada detalle de esta batalla injusta en un medio local, como si me hubiera dado cuenta de que este no era solo mi conflicto, sino una advertencia para otros. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El público se conmovió por mi historia, reclamando justicia por las familias vulnerables ante la corrupción legal. La verdad salía a la luz, como un faro en medio de la oscuridad. Y yo, Lucía, no me rendiría. Cambié las cerraduras, instalando una nueva llave que simbolizaba el cierre del pasado y el inicio de una nueva era. Me quedé frente a la puerta, sosteniendo la llave con firmeza. Observé el horizonte, mi mirada llena de determinación. Tenía por delante un camino largo, pero ahora, al menos, tenía la paz de saber que había ganado la batalla. Me senté frente al mostrador del notario, mi corazón latiendo como un tambor frenético. Tenía que obtener esa escritura de compraventa. Era una pieza clave para desmantelar la mentira que Marcos y Elena habían construido. Tal vez esto fuera solo un sueño, lo que no me explicaba por qué mi propia familia intentaba echarme de mi casa, de mi hogar. El único recuerdo que me quedaba de mis padres. No me rendiré, murmuré en voz baja, repitiendo como un mantra la frase que había adquirido como escudo durante este terrible tiempo. Marcos y Elena habían actuado con tanta precisión, tan meticulosa astucia, que por un momento creí que era solo una pesadilla. Pero no, la realidad era brutal. La casa familiar, nuestro legado, estaba en juego. Chiwe. Buenos días, señora Luciagua, dijo el notario, con una sonrisa amable que contrastaba con el nudo en mi garganta. ¿Para qué puedo servirle? Yo necesito la escritura de compraventa de esta casa, dije, intentando mantener la voz firme. La original me la entregaron mis padres antes de fallecer. El notario asintió y se levantó para buscar en sus archivos. Luego, regresó con un viejo sobre marrón que entregó entre mis manos temblorosas. Aquí tiene la copia autenticada, explicó. Es importante recordar que esta escritura es prueba irrefutable del acuerdo de herencia. Cuando revisé el documento, mi corazón se aceleró. La cláusula de herencia estaba claramente estipulada. La propiedad era mía. Entonces, ¿por qué? Comencé a preguntar, pero me quedé sin palabras al ver que la última firma estaba escrita en una tinta que parecía haberse degradado con el tiempo. El notario se acercó y observó con atención la escritura. Lo que veo aquí es peculiar, dijo con una expresión de preocupación. La tinta ha sufrido un proceso de deterioro considerable, lo que dificulta identificar con claridad la firma. Mi mente se revolvía como un mar agitado. Las escrituras de compraventa, las comunicaciones bancarias y el acta notarial. Lo que más me atormentaba era la idea de que mi propia familia estuviera detrás del desalojo fraudulento. No podía aceptar que Marcos y Elena actuaran así. No me rendiré, murmuraba para mis adentros, aferrándome a esa frase como un salvavidas en medio de la tormenta.
Entonces decidí tomar el control, entré en la oficina del banco online, abriendo con cuidado cada portal como si fuera una puerta secreta hacia mi pasado financiero. Revisé los estados de cuenta con atención, buscando cualquier indicio que me revelara sus mentiras. Fue entonces cuando lo descubrí. Una transferencia inesperada a una cuenta desconocida desde la cuenta familiar. La cantidad era considerable, y la fecha coincidió con el supuesto contrato de arrendamiento. Una punzada de furia recorrió mi cuerpo. No podía dejar que esto pasara sin más. Tenía que encontrar pruebas concretas para exponer sus acciones. Convocamos a un contador especializado en fraudes bancarios, una figura imponente con gafas redondas y una mirada aguda. Se sumergió en los estados con la misma determinación que yo. Lucía, dijo después de revisar cada detalle cuidadosamente, esta transferencia coincide exactamente con la fecha del contrato de arrendamiento. Su voz se quedó colgada en el aire, dejándome con un nudo en la garganta y una certeza aterradora. Tenía que encontrar una prueba irrefutable de lo que estaba sucediendo. Lo que Marcos y Elena estaban haciendo era tan descarado, tan cruel. Mientras tuviera un pedacito de esa casa familiar que tanto amo. La casa donde crecí, donde mis padres construyeron sus sueños. Ahora, parecía estar a punto de ser arrebatada por la avaricia de mi propia familia. Diga, Lucía, dije en voz baja al mirarme en el espejo. Y yo tenemos que encontrar una forma de detenerlo, Wu. Me dirigí al administrador del edificio, un hombre con la mirada cansada y las manos siempre temblorosas. Le pregunté por el acta de la última reunión familiar. Él me miró con recelo y luego dijo. Dubo, dijo, eso lo tengo aquí yo. Me entregó un documento con un sello oficial en el lado superior derecho. Lo miré detenidamente. El sello. Tal vez por el desgaste del tiempo, parecía desdibujado. Pero algo no cuadraba. La fecha que decía en el sello no correspondía a la de la última reunión familiar. ¿Esta fecha es correcta, Yu? Pregunté con una voz temblorosa. El administrador frunció el ceño y dijo. ¿Eva sí? Sí. Es la fecha exacta, le devolví el documento, mi corazón latiendo con fuerza. Tenía que averiguar por qué esa fecha no coincidía. Tal vez era un error. Pero algo me decía que era mucho más que eso. Deslicé el papel y abrí el acta. La primera línea decía: Eva Marcos Sánchez y Elena González se presentan como cónyuges. Yo me aferraba a la única certeza que me quedaba, la escritura de compraventa. Era como mi salvavidas en medio de un océano de mentiras y deslealtad. No me rendiré, repetía mentalmente, recordándome esa frase que se había convertido en mi mantra. Mi hermano Marcos y mi madre Elena habían planeado todo con una precisión espeluznante, pero yo iba a descubrir sus engaños. Llamar al bufete de Miguel era mi primera línea de defensa. Lo conocía desde hacía años. Un hombre honorable con una reputación impecable. Miguel, necesito tu ayuda. Le dije por teléfono, la voz temblorosa. Mi hermano y mi madre me están intentando desalojar de la casa familiar. Lucía, cuéntame lo que ha sucedido, respondió con calma, su voz siempre tan reconfortante. Le conté todo, cada detalle del proceso fraudulento, cada documento falso presentado en el tribunal. Escuchó pacientemente, sin interrumpirme, hasta que terminé mi relato. Lo siento mucho, Lucía, dijo al final. Es una situación complicada. Pero no te preocupes, haré todo lo posible para ayudarte. La siguiente semana estaba sentada frente a Miguel en su despacho, con la escritura de compraventa sobre la mesa. Él la revisó cuidadosamente, sus ojos fruncidos en concentración. Hay algo raro aquí, dijo finalmente, señalando una cláusula específica. Esta redacción no es estándar, y podría indicar un fraude notarial. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Podría ser que todo lo que me estaba sucediendo fuera parte de un plan más grande? ¿Una red de mentiras cuidadosamente tejida? Miguel continuó analizando el documento. Su rostro serio. La firma del notario no coincide con otros registros, dijo con preocupación. Tendré que investigar más a fondo en sus archivos digitales. Su última frase colgó en el aire, como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Tal vez haya un registro de la firma original en su expediente digital. El notario me miró con una mueca de indiferencia cuando le pedí una copia certificada del acta notarial. Me sentí como si hablara con un muro, tan frío y distante. Me entregó un documento con la firma de mi madre borrosa y difusa, casi imperceptible. Una sensación de pesadez se apoderó de mí. No me rendiré, no importa lo que hagan. Pensé mientras observaba el papel entre mis dedos. Había una anquedad en mi pecho, como si me faltara el aire. Lo que antes parecía un simple error burocrático, ahora se sentía como un agujero negro en la base de mi realidad. Necesitaba saber con certeza la autenticidad del documento. Necesitaba pruebas para exponer sus mentiras legales. Entonces decidí contactar a un perito de firmas. Alguien que pudiera analizar la firma y determinar si era legítima. Le describí la situación al experto y le enseñé el acta notarial.
Me observó detenidamente las líneas onduladas y curvas de la firma de mi madre. Tendré que realizar un análisis comparativo con el registro digital de su firma, me dijo, para poder determinar si es auténtica. Mientras esperaba los resultados del análisis, mis nervios se agudizaban. Cada minuto era una eternidad, cada segundo lleno de incertidumbre. La tensión me consumía, me sentía como un animal atrapado en una jaula. Cuando finalmente llegó el perito con su informe, mi corazón latía con fuerza. Me entregó un documento y dijo: la firma del acta notarial es diferente al registro digital. Mi mundo se desmoronó ante mis propios ojos. La verdad estaba ahí, palpable e irrefutable. Mi cabeza daba vueltas, intentando procesar lo que había descubierto. La escritura de compraventa era falsa. La documentación bancaria también. ¿Cómo podían ser tan desvergonzadas? Era como si no tuvieran conciencia del daño que me hacían, del dolor que les provocaba a ellos mismos al actuar así. Pero yo sabía que tenía que luchar contra esto. No me rendiré. Esta casa es mía, un recuerdo de mi padre, y no permitiría que Marcos y Elena se la quedaran con ella. Necesitaba encontrar pruebas, algo concreto que pudiera usar en el tribunal. Empecé por revisar las grabaciones de seguridad del edificio. Me resultaba difícil concentrarme, cada imagen me recordaba a mi padre, a los buenos momentos que vivimos allí. Entonces, vi a Marcos entrando al despacho donde se firmó la escritura. Estaba ahí, su presencia confirmaba mis sospechas. Busqué entre las imágenes y finalmente encontré lo que buscaba, una toma de Marcos junto con el notario. La sangre me heló al verlos juntos, como si estuvieran conspirando en secreto. Una sensación fría me recorrió la espalda, pero aún no había terminado. Necesitaba algo más contundente, un testimonio directo de su participación. Entonces me acordé del despacho donde se firmó la escritura. Sentí una punzada de dolor al recordar los momentos felices que vivimos allí. Extraje la grabación del despacho y la puse a sonar con atención. La voz del notario era clara. Firma aquí, señor. Y en ese momento lo vi todo. Marcos estaba firmando la escritura, pero no con su propia mano. Estaba usando la mano de Elena, como si fuera un títere bajo su control. Su rostro se veía frío y calculador, mientras Elena firmaba con una expresión vacilante. Me metí en el estudio y revisé por última vez los documentos, tratando de encontrar cualquier cosa que me ayudara. Necesitaba algo contundente para desmentir la falsificación de mi madre y Marcos. No me rendiré, no después de todo lo que he pasado. Reuní las escrituras de compraventa, las comunicaciones bancarias y el acta notarial en un expediente robusto. Lo que parecía una montaña de papeles, ahora era mi único arma contra ellos. Entonces, con la determinación latente en mis ojos, llamé a la fiscalía. Necesito presentar pruebas, les dije, mi voz temblorosa pero firme. Mi familia ha manipulado los documentos para desposarme del legado familiar, y quiero que se haga justicia. La fiscal me escuchó atentamente, sus palabras llenas de profesionalismo y calidez. Lucía, dijo con suavidad, necesitamos ver estos documentos. Trae todo lo que tengas a la oficina mañana por la tarde. Una vez que revisemos las pruebas, podemos solicitar una audiencia preliminar. La esperanza se instaló en mi pecho como un ave pequeña, esperando su turno para volar. Finalmente, alguien estaba tomando en serio mi caso. Al día siguiente, me presenté ante la oficina de la fiscalía, con el expediente pesando en mis manos. La sala era cálida y silenciosa, llena de una atmósfera expectante que me puso los nervios a flor de piel. El fiscal, un hombre mayor con ojos penetrantes y una expresión seria, revisó cada documento meticulosamente. Después de horas de silencio, levantó la vista, su rostro reflejando una mezcla de preocupación e incertidumbre. Lucía, dijo, los documentos son consistentes, pero necesitamos una prueba irrefutable de que la firma original es tuya. Sin esa pieza clave, será difícil desmentir las afirmaciones de tu familia. El bufete legal me había dejado con el corazón encogido y la mente mareada. Un nudo se apretaba en mi garganta cada vez que veía las escrituras de compraventa firmadas por mis padres. Eran como si hubieran traicionado todo lo que alguna vez significara nuestra familia, como si esa casa no fuera más que un simple objeto a disputar. No me rendiré, murmuré para mí misma, aferrándome a esa frase como un salvavidas en medio de una tormenta. Mi única esperanza residía en encontrar la firma original digital del documento, la prueba definitiva para desmantelar su mentira legal. Llamé al sistema de registro digital, mi voz temblorosa al intentar sonar firme. Necesito obtener el hash de la firma original del documento con número. Pronuncie el número. Cada dígito, un golpe al vacío, en el silencio que me rodeaba. El operador, una voz mecánica y distante, respondió. El hash de la firma original es... Me apresuré a anotar el código, como si fuera un tesoro escondido, una clave para abrir las puertas del veredicto justo. Corrí hacia mi ordenador portátil, el reflejo de mis ojos cansados en la pantalla pálida. Introduje el hash que el sistema me había proporcionado y lo comparé con el hash del documento actual. El silencio me envolvió de nuevo, pero esta vez era diferente.
más denso, más anticipatorio. Mi corazón se aceleró mientras leía los resultados. Una certeza fría se apoderaba de mi cuerpo. No coincidían. El hash no coincide.